Listo. Entonces, bienvenidos a un nuevo video. Voy a ser youtuber famoso. Bueno, el caso. Entonces, hoy va a ser un video sobre la clase lógica de la esencia, de lo que hemos visto hasta hoy, tanto la clase como tal, como las lecturas, las últimas tres lecturas que hemos visto, que recopila pues la guía uno y la guía 2. ¿Sí? Entonces, comencemos. En primera medida está, en la clase estamos viendo silogismo aristotélico. Entonces, este silogismo se compone de proposiciones. Listo, estas preposiciones se componen de premisas y conclusión. ¿Sí? Normalmente estamos trabajando con dos premisas, pero puede ser una o puede ser más de dos. Pero normalmente estamos trabajando con dos. Entonces, una premisa, en los mejores de los casos, tiene que proporcionar una verdad. ¿Sí? La verdad. Entonces la premisa, uno dice, todo hombre es mortal. Esta es una afirmación verdadera, una, una premisa verdadera, porque está de acuerdo a nuestra realidad. Realmente un hombre es mortal y no hay duda en ello. En la premisa 2 también es una premisa verdadera cuando decimos que Sócrates es un hombre. Efectivamente, no hay menor duda que Sócrates es un hombre. Y la conclusión sería una diferencia entre estas dos premisas. La conclusión sería Sócrates es un hombre. Por tanto, la conclusión es válida. Y este sería un silogismo de un razonamiento lógico de en los mejores de los casos. ¿Sí? Ahora bien, hay ciertas variantes, ¿no? Cuando hablamos de un razonamiento sólido, estamos hablando de un razonamiento que cumple esta regla, que la premisa uno como la premisa 2 tengan que ser verdaderas para que la conclusión sea válida. ¿Sí? Claro ejemplo es la que vimos anteriormente. La premisa uno es verdadera, la premisa 2 es verdadera, porque concuerdan con la realidad. Por tanto, Sócrates es mortal, es verdadero. ¿Sí? Ahora bien, si decimos que una premisa es verdadera, la otra es falsa, o viceversa, o que las dos son falsas, la premisa no significa que puede ser, digo, la conclusión no significa que tenga que ser válida o inválida. ¿Sí? Digamos, si en estos casos la conclusión llega a ser válida, válida, si en este caso la conclusión llega a ser válida, igual a esta, entonces hablamos de un razonamiento válido. Ejemplo, esta premisa es verdadera, todo hombre es mortal, pero vamos a transformar esta en falsa. Entonces esta va a ser falsa y la vamos a transformar diciendo que Sócrates es un animal. Listo. Entonces, esta es verdadera, esta es falsa, porque no, Sócrates es un hombre, es un ser humano. Jamás hemos considerado que Sócrates es un animal. ¿Sí? Sin embargo, aunque esta sea falsa, la conclusión sigue siendo válida. Porque Sócrates es mortal. Sigue siendo válida.
Igual viceversa, ¿sí? Si ponemos que Sócrates es, si ponemos esta premisa acá arriba y esta acá abajo, sería esta falsa y esta verdadera, ¿no? Entonces, eh, la conclusión sigue siendo válida. Pero, o sea, por eso es el signo de interrogación. Pues la conclusión puede ser válida o inválida. Podemos decir que, acá lo corregimos, Sócrates es un hombre, es un animal, dejémoslo así, es un animal. Y acá ponemos que Sócrates es inmortal. Inmortal. Listo. Entonces, acá acá la premisa 1 es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es inválida. Válida. ¿Sí? Porque Sócrates no es mortal, no es inmortal. Sócrates es mortal. Por tanto, nuestra conclusión es inválida. ¿Sí? Por eso es la signo de interrogación. Puede ser. Por eso son los signos de interrogación. Pueden ser válidas o inválidas las conclusiones. Ahora comencemos con algo bravo. ¿Sí? Entonces les recomiendo que paren el video acá y lo copien en un cuaderno. No hay problema que no le entiendan aún. Les explicaré más adelante. Pero les voy a leer, ¿listo? Entonces comencemos. Decimos que razonar es un acto de pensar, el cual da paso al argumento, que es acto de diálogo, donde ese argumento son proposiciones, el cual la preposición son premisas y conclusiones. Por tanto, se infiere la conclusión a partir de las premisas, ya que una inferencia es el paso de una creencia a otra. ¿Listo? Además de esta estructura de premisas y conclusión, se llama argumentación o razonamiento, el cual da paso al acto de argumentar, que desde el diálogo tiene el objetivo de persuadir. Esta persuasión puede tener un arte de retórica en su diálogo, y siempre y cuando sea un diálogo bilateral o plurilateral, lo podemos dominar como una dialéctica, que tiene como objetivo llegar a un acuerdo entre dos participantes. Y todo esto se compone la lógica, que es más que una ciencia, es una herramienta de diferentes ciencias. Listo. Por otra parte, la lógica sería... Entonces, perdón, repito, desde acá. Por otra parte, la lógica sería el simple estudio de la argumentación, ¿sí? O del razonamiento, su estructura y componentes que decidirán si un razonamiento o argumentación es correcto o incorrecto. ¿Listo? Ahora sí comencemos con la explicación. Entonces, partimos desde acá. ¿Listo? Entonces, razonar es argumentar, ¿sí? Perdón. Entonces decimos que razonar es un acto de pensar, ¿sí? Cuando este pensamiento, esta creencia, esta idea se expresa
por medio del diálogo o por medio de escritura, ¿sí? O sea, se expresa este razonar, decimos que llega a ser un argumento. Este argumento da afirmaciones que son proposiciones, ¿sí? Esta preposición se compone de premisas y a inferir las premisas, acá no se ve casi, pero acá dice diferenciación, llegamos a una conclusión, ¿sí? Esta estructura es lo que nosotros llamamos argumentación. ¿Listo? Esa estructura ya lo vimos, entonces pues ya sabemos que son premisas y conclusiones, ¿no? Listo. Entonces esta estructura de premisas y conclusiones se llama argumentación. ¿Listo? Listo. Esta argumentación da paso al acto de argumentar. ¿Qué es argumentar? Es digamos, es hablar con un objetivo de persuadir, ¿sí? De persuadir al otro. Esta persuasión tiene un objetivo, pues esta persuasión tiene, puede tener el arte de una retórica, ¿sí? Retórica es el arte de persuadir. Y también conocemos la retórica como el proceso de la argumentación, ¿sí? Desde acá podemos ver que para llegar a una argumentación hay un proceso, ¿sí? Razonar, este razonamiento se expresa por un argumento, premisas, y la estructura de su premisa y conclusiones. Este es el proceso de argumentación, ¿sí? Y la retórica estudia este proceso para dar, por eso se dice que es el arte de persuadir. ¿Listo? Listo. Ahora sí, persuasión puede llegar a un diálogo. Este diálogo tiene que ser bilateral, o sea, entre dos personas, o plurilateral, que es dos o más personas. Por ejemplo, en un semillero, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, todo esto desde acá es lo que estudia la lógica. ¿Sí? Y la lógica decidirá si una argumentación es correcta o incorrecta. ¿Listo? Y aquí ya añadí lo último que vimos, que son los dos tipos de lógica. Está la formal, que lo representé con un traje formal, y el informal, que lo presenté como una camisa. Entonces el formal se caracteriza por preservar la verdad, ¿no? Entonces la lógica es más orientada al campo científico, que trata de buscar la verdad. Y la lógica informal ya es más orientada a los discursos cotidianos, ¿sí? Que nuestra conversación cotidiana, digamos de un amigo o con un familiar, sea lógico. Ahora bien, ya finalizando, digamos que no expliqué la diferencia entre argumentación y razonamiento, ¿cierto? Entonces decimos, como, como dijimos antes, argumentación es esta estructura, ¿sí? Pero razonamiento también tiene esa estructura, ¿sí? Argumentación radica en el acto de expresar, de dialogar, de hacer física, este razonamiento, ¿sí?
Por ejemplo, yo razono en mi mente, voy a decir que Sócrates, todo hombre es mortal. También, también digo mentalmente que eh, Sócrates es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal, ¿sí? Todo eso lo pensé. Esto quedó en mi razonamiento, Pero cuando este razonamiento lo escribo o lo expreso, por ejemplo acá ya hablamos de conclusión, porque ya lo expresé, ¿sí? Acá ya se ve la letra, ¿sí? Acá es simplemente pensamiento. Pensé en esa estructura. Esa estructura de Sócrates está en mi mente. Ya en una argumentación ya es la expresión de este razonamiento, ¿sí? Por tanto, todo argumento es producto del acto de razonar, efectivamente. Para llegar acá, en el argumento, tenemos que pasar por razonar, efectivamente. Pero no todo acto de razonar es argumento. Claro, no todo razonamiento puede llegar a expresarse. Por ejemplo, yo puedo razonar que una chica me gusta, ¿sí? Pero esta idea, esta creencia, solo se queda en mi mente. Yo no lo expreso. Yo no le digo a mi amigo, oye, yo creo que una chica me está gustando. O yo no le escribo en un poema, una chica me está gustando, ¿sí? Sino que simplemente quedo en el acto de razonar. Solo que este pensamiento, esa idea, solo quedó en la mente. Por tanto, no todo razonamiento, no todo acto de razonar es argumento, porque no toda idea se expresa. Por tanto, la argumentación viene del razonamiento, efectivamente. El razonamiento tiene esta estructura, ¿sí? Y la argumentación también. Por tanto, tengo que pasar de acá para llegar acá. Pero no todo razonamiento produce una argumentación, efectivamente. Este razonamiento se puede quedar simplemente en mi mente. En mi mente solo puede quedar este razonamiento. Pero no necesariamente lo tengo que expresar, ¿sí? Yo puedo razonar, por ejemplo, esta chica me está mirando. Puedo razonar, esta chica me está mirando. Esta chica me está coqueteando. Por tanto, con conclusión, esta chica, yo le gusto a esta chica, ¿sí? Es un razonamiento. Pero no necesariamente lo tengo que expresar, no lo tengo que expresar o escribir, ¿sí? Queda simplemente en mi mente. Listo. Entonces, esto sería ya terminando por hoy. Espero que hayan entendido y gracias por ver el video.